Son 24 los minutos que ya pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en directo, último tramo de esta edición de Mirando al Sur sin perder el norte, y último tramo que vamos a hablar un buen rato precisamente de esta comarca del sur de Tenerife. Vamos a hablar más específicamente desde y por y para Granadilla de Abona, y lo vamos a hacer con el exalcalde, actual concejal de Coalición Canaria, José Domingo Regalado. Concejal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que contento de estar nuevamente con ustedes después de este periodo estival. Bueno, todavía seguimos, ¿no? Pero me refiero que es bueno hablar y sobre todo que nos puedas preguntar, ¿no? ¿Cuál es la visión de Coalición Canaria sobre determinados aspectos y más teniendo la representación que ostenta nuestro grupo en Granadilla de Abona? Efectivamente. Bueno, pues empezando precisamente por ahí, por la gestión. ¿Qué balance es el que hace usted como concejal de Coalición Canaria, como exalcalde, tras casi un año y medio de este nuevo mandato? Bueno, yo valoro, y así me lo hacen saber muchos vecinos, la posición del actual gobierno, compuesto por el PSOE en su mayoría, y con dos concejales del Partido Popular de una forma negativa. En primer lugar, porque pidieron la confianza de los vecinos para hacer una nueva gestión, en el que se realizaron muchas promesas, en el cual iban a mejorar y a transformar Granadilla de Abona, y lo que han realizado en este casi año y medio, que dentro de poco se va a cumplir, pues simplemente han sido promesas, y eso es algo que ha quedado muy claro. Y sobre todo, más que las promesas incumplidas, es destruir y dejar en una gaveta los proyectos que tenía el anterior gobierno, especialmente aquellos que son muy buenos para la ciudadanía en su conjunto. Yo he dicho aquí en muchas ocasiones que creo que es un gran error que no se haya tirado para adelante con el del mercado del agricultor en San Isidro. Iba a ser un revulsivo. Con nuestra gestión ya hoy hubiera estado comenzado, y quién sabe si ya casi finalizando. El de la comisaría de policía en Granadilla de Abona, otro de los proyectos que teníamos ya también finalizado y que hubiera supuesto una mejora importantísima en cuanto a las condiciones de seguridad, y especialmente para los agentes y para la ciudadanía, que podría ir a hacer allí también sus gestiones en el municipio. Otro de ellos es el de la sala velatorio de San Isidro, en el cual pues podríamos haber tenido ya operativa esas salas que nosotros creíamos muy importantes, porque ahora mismo no se dispone de las mismas en los bajos del CIEC, en dos locales concretamente que hubieran estado aislados y con entrada independiente, y también con sus cocinas y con los baños para no entorpecer ni molestar al resto de personas que estuvieran allí, mientras se construía otro en la zona frente al bar Almogrote, que era la zona que nosotros teníamos prevista. También el centro de día en San Isidro, otro de los proyectos que está redactado, el cine de Charcolpino, el cine Novedades. Bueno, pues esto al final lo que ha provocado es una paralización para el municipio, y especialmente un choque con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias. Lo que no se puede, y en este caso yo creo que es una mala actitud por parte de la alcaldesa actual, en el cual decidió no reunirse por un tema tan importante como era el Hotel de La Tejita con los máximos representantes, que les guste o no, son los que están en estos momentos y son con los que uno tiene que reunirse para tratar este y otros temas. Desde luego esto lo que supone es un choque institucional, y especialmente pues un choque que supondrá perjuicios para el municipio de Granadilla. Bueno, yo creo que uno cuando está en política no solo tiene que hablar con las personas que son de su mismo partido o de su misma ideología o intereses, sino especialmente con todos, ¿no? Y llegar a acuerdos. Y eso es lo que ha supuesto para Granadilla de Abona este nuevo gobierno. Evidentemente la paralización, otro enfoque que venían a darle mayor modernidad y avance, y lo que ha supuesto todo lo contrario. Volvemos a políticas trasnochadas, políticas del pasado de enfrentamiento y de rechazo a lo que nos dé uno. En este sentido, concejal, fíjese, nos ha hablado de proyectos que están ahí en esas gavetas: el mercado del agricultor, la comisaría de policía, las salas velatorios de San Isidro, la remodelación del cine Novedades de Charco del Pino. ¿Ustedes han preguntado al gobierno por qué no los quieren llevar a cabo? Sí, incluso hemos llevado mociones. Muchas veces te dicen que no encuentran el proyecto. Cuando yo digo gavetas, voy a decirlo como es correctamente, el expediente, que son electrónicos, es decir, ya no están en las gavetas, es decir, eso se presenta a través de registros, ya sea a través de las propias oficinas del SAC o sea por registro electrónico en otras administraciones, el propio ordenador de cada uno, y lo dispone pues las bases de datos del propio ayuntamiento.
pero a veces nos responden, y yo, desde luego, me llama mucho la atención que hemos tenido que indicarle en alguna ocasión el número de expediente, porque son incapaces de encontrarlo. Y en otras nos responden que no, que es que el proyecto carece, y después nos encontramos con que todo lo contrario. Es decir, yo, si quiere, pongo el ejemplo de otro de los proyectos que teníamos, que es el de la mejora de la Plaza de los Marineros en Los Abrigos, en el cual nosotros nos reunimos con el propio arquitecto, redactor, y con los vecinos en Los Abrigos. Además, recuerdo la reunión perfectamente, en la que nos pedían algunos de ellos, ¿por qué no construyen un auditorio? Estamos hablando que la Plaza de los Marineros, o una plaza que cuando se ejecutó, para mí, yo creo que no fue la forma adecuada, en la cual la dejaron con pendiente. Estamos hablando que está al lado de un supermercado grande y que es la primera plaza que te encuentras cuando vienes desde el Médano en dirección hacia Los Abrigos, la primera a la izquierda. Bien, se desaprovechó toda la parte baja porque encima se tuvo que rellenar de material y se podían haber conseguido locales. Nos reunimos y sacamos ese proyecto adelante, en el cual entendíamos que se iban a conseguir varios locales para poder tener una biblioteca, una sala de estudio o incluso para poderlos poner al servicio del Servicio Canario de Salud y crear el consultorio tan demandado para el núcleo de Los Abrigos, y a la zona superior contar con un parque infantil que además tendría zonas de sombra y evidentemente nueva flora, y especialmente se iba a poner 2 barcos, concretamente en el proyecto venía uno, pero dijimos, oye, ¿cómo no ponemos 2 para que parezca como existe en el de la Gesta de Santa Cruz, ¿no? Y en este caso pues sería más de 500 metros cuadrados. Bueno, pues un parque infantil además separado por edades y bien dotado, ¿no? Además con aparatos para diversidad funcional, bueno, pues entendiendo que un parque adecuado y que iba a ser el más moderno del municipio y el de mayor extensión. Bien, fíjense que nosotros dejamos el gobierno el 17 de junio del año 2023. Ya estamos hablando, como decía yo, pues que ha pasado más de un año y varios meses. Y nos dicen que han tenido que mejorar el proyecto, que han tenido lo de siempre, y yo me pregunto, pero vamos a ver, es que que es el mismo redactor del proyecto, el que estuvo con nosotros en la reunión, que además yo decía y felicitaba porque es de Granadilla Abona ese equipo, bien, ¿cuánto se tarda en modificar un aspecto o cambiarlo o ser revisado? Al final es poner tiempo, y yo creo que con un único objetivo, es decir, que parezca que no viene del gobierno anterior, porque si uno cree que es bueno, ya está finalizado, independientemente de la mejora que haga, se continúa con el mismo y ya podría, si no finalizado, pues por lo menos estar en obra y ejecutándose para el buen funcionamiento de todos los vecinos. Y después otras obras que nosotros hemos dejado, yo ponía el ejemplo, en el propio sí que hablamos de Los Abrigos, que es la del vestuario, que redactamos el proyecto, se dotó económicamente, salió la licitación, se adjudicó en mayo del 2023 y que todavía prosigue, a pesar de que tenía 4 meses y medio de ejecución, que son los vestuarios del campo de fútbol o de las propias calles en el Médano. Desde luego la gestión ha sido nefasta, que no se le puede calificar de otra forma. Nosotros redactamos el proyecto, durante nuestro gobierno se redactó el proyecto, se le dotó económicamente, salió a licitación, comenzaron las obras, pero es que ustedes en este año y pico no han sido capaces de finalizarla, y desde luego con muchos perjuicios para los vecinos, pero también para los empresarios. Algunos de ellos me han dicho, y además muy cabreados, que se les indicaba que le dieran vacaciones a sus empleados para que se pudieran proceder a realizar las obras delante de su fachada, y no se hacen las obras, le dieron las vacaciones, volvieron los empleados al negocio, y después es cuando comenzaban las obras. Las vallas tiradas por el suelo, desde luego la imagen de un núcleo turístico como el mismo, pero independientemente de que sea turístico, es decir, la imagen que se ha dado de esas obras, que era para el beneficio de todos los granadilleros y especialmente del sector del Médano, tanto turístico, especialmente con la creación de esas calles también peatonales, de darle también mayores espacios que necesitamos en el Médano para poder caminar, porque tiene una gran población también local, y luego lo que se ha hecho, una gestión, lo mínimo que podemos decir es nefasta, porque desde luego más de un año y pico sin poder terminar ese asfaltado de las calles, sin poder terminar esa mejora de la red de saneamiento, pues llama poderosamente la atención. Bajo su punto de vista, ¿qué es lo que ha podido pasar para que estas obras no se hayan ejecutado en tiempo y forma?
Bueno, yo lo que creo es que al final o se desconocía cómo es la gestión del propio ayuntamiento, o aun conociendo cómo se tiene que gestionar, lo único que se hizo durante el pasado mandato era culpabilizar y buscar aspectos negativos al gobierno. Porque yo me acuerdo de unas obras en la calle Alondra, que por supuesto que son mejorables, y evidentemente teníamos pensado posteriormente realizar el asfaltado de la misma, pero lo que lo hicimos fue por seguridad. Estamos hablando de la calle Alondra en Los Cardones, en el que era acortar la mediana para que se pudiera abrir la puerta de un vehículo, porque delante de un instituto, cuando abrías la puerta, el coche que iba por la calzada te podía llevar por delante y provocarte un accidente, como mínimo, desde luego, pues provocar grandes heridas. Y se hizo primero acortar la mediana, bueno, pues se puso el grito en el cielo porque esta obra se retrasó y entendiendo que además causó ese perjuicio y malestar a los vecinos. Pero lo que hemos visto ahora no lo habíamos visto nunca. Es decir, lo de en pleno núcleo turístico, en pleno verano, pero ya 2 veranos, es decir, dos etapas estivales, pasando las Navidades y que todavía no veamos el fin de esas obras, desde luego, como mínimo, como le decía, es muy fácil criticar, pero cuando tienes que gestionar no has sido capaz de resolverlo. Fíjese, con todas estas acciones que usted nos está contando, con esos proyectos que están en la gaveta o están en sede electrónica y que no se han impulsado, entendemos que estos proyectos habrán costado su dinero. Bueno, el de la comisaría policial, alrededor de unos 80.000 euros. Dinero perdido. Pero así le podría hablar de tantos y tantos. Yo le he hablado de algunos grandes, pero yo invito a las personas, a los vecinos de Granadilla Bona, a aquellos que llevan tiempo y a los nuevos que han llegado, a que lean nuestro programa electoral. Porque a lo mejor es que no tuvieron la oportunidad o no lo han leído. El programa electoral de Coalición Canaria, que yo lo he traído aquí, pero que también está en formato digital, que puede poner Programa Electoral Coalición Canaria 2023 en Google y puede ir al enlace y lo puede ver. Nosotros incluimos aquí los proyectos que estaban realizados, es decir, que existía el documento, los que estaban licitados, es decir, los que se iban ya a adjudicar, los que estaban adjudicados, los que tenían también ya la dotación económica, los que estaban en el presupuesto de cada uno de los núcleos de nuestro municipio, para que conocieran la primera vez que se hacía un programa como este en el municipio, porque normalmente lo que hacen son promesas. Yo voy a construirle unas calles peatonales, yo voy a hacerles auditorios, pero después proyecto ninguno. Bueno, pues este sí que era un proyecto realista. Y por eso le digo que hay 2 modelos. Uno es el que es el de prometer, el de pedir tu confianza, pero después a la hora de la verdad, después de lo prometido, pues no se ha ejecutado nada. Y otro era el del trabajo. Si nosotros podíamos haber sacado en noticias pues prácticamente todos los días en el municipio. Estamos redactando este proyecto, vamos a sacar a licitar este, hemos dotado económicamente este, vamos a conseguir o conseguimos, por ejemplo en el caso del Médano, pues casi 6 millones de euros ingresados ya en el ayuntamiento. Casi 6 millones de euros ingresados en el ayuntamiento que conseguimos como subvención para crear el carril bici y peatonal entre San Isidro y el Médano. Eso lo conseguimos. ¿Ha visto usted algo? Nada. Hay 3 años para ejecutarlo. Lo que han hecho es decir, no, es que ustedes pidieron el dinero y ahora tenemos que hacerlo. Claro, hágalo. Entonces, ¿para qué está gobernando? ¿Para echarle la culpa siempre al anterior? Mire, ya en los años o el tiempo prudencial en el que la culpa es de los demás ya pasó. Ahora usted tiene que gestionar. Y ahora usted tiene que dar soluciones. Y ahora usted tiene que reunirse. Pero eso no lo vemos. Y por lo tanto la valoración es negativa. Y eso es decir, vamos en la buena dirección. Mire, si yo tuviera que venir aquí, cada vez que sacan una noticia falsa o engañan a los vecinos, me tendría que dar un espacio en este programa. Y entendemos que eso no puede ser posible. Pero yo lo que no llego a entender, porque usted lleve su programa, diga lo que quiera hacer, diga las dificultades incluso, pero engañar de forma deliberada. El otro día, el último pleno que tuvimos fue el pasado lunes. Se han hecho 2 de forma que, por cierto, no se han difundido, porque decían que los plenos antes en Granadilla Bona nosotros no queríamos que se retransmitieran, no, los daba una emisora de Granadilla Bona y los ponía varias veces a lo largo de la semana. Y después incluso se colgaban también las actas, pero estos 2 últimos plenos no se han retransmitido. Bueno, el último que tuvimos, el del lunes, que fue para el proyecto dotarlo económicamente, el de los abrigos,
Por eso quiero decir que es un proyecto de Coalición Canaria, para que después no vengan a decir que es obra de ellos. Nos encontramos con que dice, por ejemplo, en el del pasado viernes, que también tuvimos otro, que ahora sí que hay política de vivienda en Granadilla Bona. Claro, quien lo oiga dice, pues miren, los anteriores que no hicieron nada en vivienda. Yo sé que ella quiere expropiar, digo de la alcaldesa, quiere expropiar vivienda. Pero cuando uno dice una afirmación como esa, que ahora sí que hay política de vivienda, y además da 3 hitos, es decir, por 3 motivos. Uno, porque se ha cedido terreno al Gobierno de Canarias para construir viviendas. Y yo le traigo aquí hoy, porque a mí sí que me gusta venir con documentos. Yo sé que se enfadan cuando los traigo. Incluso llaman a algunos medios de comunicación. Cuando entrevisten a José Domingo, no le dejen traer papeles, que solo venga a hablar, pero que no los traiga. Mire, este de aquí dice, el Ayuntamiento de Granadilla cederá 2 solares para construir vivienda pública. El Pleno de hoy aprobará el convenio para poner a disposición del Gobierno los terrenos con un total de 3.300 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Granadilla Bona ultima un convenio para ceder y poner a disposición del Instituto Canario de la Vivienda, del Gobierno de Canarias, 2 parcelas de titularidad municipal para la construcción de viviendas de promoción pública para las familias más vulnerables del municipio. El convenio se llevará al Pleno de hoy y saldrá adelante con toda probabilidad. El suelo destinado para este fin se encuentra localizado, por un lado, en el plan parcial Cuevas de Choportada en San Isidro, con una extensión de 2.772 metros, y por otro lado, en el ámbito de la unidad de actuación Poncela en San Isidro, con 536 metros cuadrados. El alcalde José Domingo Regalado señala que se trata de 2 terrenos en el núcleo de San Isidro con una superficie total de 3.300 metros cuadrados y que se incorporarán al Plan Canario de Vivienda 2020-2023. Destaca la importante demanda existente en este sentido en el municipio, motivada por el aumento poblacional, la escasez de inmuebles de esta índole y las diferentes etapas de crisis económica, social, sanitaria de las últimas décadas. Claro, esta noticia que vemos aquí es del 30 de junio de 2022. Se aprobó, por cierto, en el Pleno. Pero es que cuando uno escucha hablar, especialmente al Partido Socialista, dice que gracias a ellos hay política de vivienda y que se ceden estos terrenos. No, mire, usted a lo mejor firmó, porque le toca firmar, pero es que para finalizar los expedientes hay que iniciarlos. Y tienen que verse, en este caso urbanísticamente, ver si son aceptados por el Gobierno de Canarias, que vengan los propios arquitectos del Instituto Canario de la Vivienda, pero este no es un logro suyo. El único logro es haber conseguido el pacto para sentarse allí y tener que firmarlo. Porque es que estos terrenos personalmente los elegí yo, porque antiguamente lo que se hacía en Granadilla Bona es dar las parcelas que estuvieran más alejadas, que no estuvieran en el interior de los núcleos y a veces con dificultades de accesibilidad, y lo que quería es que fueran 2 parcelas cercanas a la avenida Santa Cruz, en este caso, fíjese, la que es más cercana todavía, incluso a la propia parada de guagua, en este caso la parada preferente, y que no se hiciera como antiguamente, y que no solo fuera una única parcela, sino que fueran varias, para que no quedaran unos grandes edificios, sino incluso, para la mejora de la convivencia y demás, es decir, diseminados por el propio núcleo. Y por firmar, ya ese es su logro. Entonces, ¿de quién es la política de vivienda? Pero es que encima, en el pleno de la pasada semana, se aprobó una cantidad por parte del ayuntamiento, que no solo lo va a hacer Granadilla Bona, no es ninguna novedad, que es un proyecto del Cabildo, que es para la creación de viviendas sociales, lo conocerá. La apuesta del ayuntamiento es dar una cantidad económica, pero el proyecto es del Cabildo. ¿Y quién está en el Cabildo? ¿Quién es la presidenta del Cabildo? Rosa Dávila. ¿Y de qué partido es? De Coalición Canaria. Entonces, ¿usted es que apoya la política de vivienda de Coalición Canaria? Del Cabildo. Y que puede dar una cantidad económica, como establecen las propias bases, gracias a que el gobierno anterior también pagó la deuda de 10 millones de euros que tenía el Partido Socialista cuando gestionaba en Granadilla Bona. Y que le ha dejado las arcas llenas de dinero y de proyectos para poderse ejecutar. Pero es que ya no solo es el Cabildo, sino que el Gobierno de Canarias
Granadilla recibirá 1,6 millones, es decir, 1.600.000 euros, para construir vivienda pública. Otro documento, en este caso saco la nota de prensa, que dice: la subvención concedida por el Gobierno de Canarias se divide en 3 anualidades. Esta actuación se ha declarado de urgencia mediante el decreto de ley de medidas urgentes. Bien, ¿quién gobierna en Canarias? ¿Quién es el presidente? Fernando Clavijo. ¿Y de qué partido es? De Coalición Canaria. Podría decir también cogobierna, es decir, tiene al Partido Popular y también en el Cabildo, cogobierna, para ser exacto. Entonces, ¿cuál es su política de vivienda? La otra que le queda, que sí es su pata, es la de la expropiación de vivienda. Es así. De aquellas que están inacabadas, que quieren iniciar un procedimiento para la expropiación. Pero política de vivienda es continuar con lo que hacía Coalición Canaria y es apoyar lo que hace Coalición Canaria en el Cabildo y en el Gobierno canario. Y así es todo. Pero vienen aquí a los medios de comunicación, dicen ese titular y se quedan tan panchos como si hubieran descubierto la pólvora. Y al final es crear expectativas en los ciudadanos que no son reales. Concejal, ¿le sorprende la actitud del Gobierno con todo lo que nos está contando? A mí no, porque yo ya los conozco y ellos me conocerán a mí, evidentemente. Pero, bueno, fruto de los resultados de las elecciones electorales, que por cierto el otro día estaban muy contentos, y mire, pues no sé por qué están tan contentos, porque la diferencia entre ustedes y nosotros es de un 2%. Es decir, el gobierno en Granadilla-Bona no viene porque ha habido una debacle del gobierno anterior. El gobierno de Granadilla-Bona está compuesto por un pacto, este u otro que pueda venir, o otro que se hubiera podido formar, porque no hay mayoría absoluta. Yo sí puedo decir que Coalición Canaria ha sido el partido que más ha subido en votos y que ganó otra vez en la mayoría de núcleos del municipio. Y no gobierna porque no ha habido pacto. Pero el Partido Socialista sí que se tendría que preguntar que si los votos que sacó ha sido con verdades. Porque cuando uno está en la oposición puede prometer: yo voy a hacer esto, yo haré esto, los otros son muy malos, los otros han hecho, vamos, de lo peor. Claro, miren lo que yo le decía ahora ya está gestionando, ahora es su responsabilidad. ¿Y cuál es la situación? Granadilla-Bona está mejor, Granadilla está cambiando a peor. Pero eso no lo digo yo, eso puede ir usted por los sitios. Más allá de la economía, o más allá de la situación del paro, es que está peor. Pregúntele a la policía, es que no hace falta ir más, que hasta ha estado a medio año sin cobrar las horas extras. Es que se ha aumentado la ratio de pago a proveedores. Es que está peor. La gestión ha sido y se está llevando peor. Pero no porque estemos nosotros, sino porque es la realidad. Ellos se quejaban mucho del servicio de ayuda a domicilio. Está peor. Se ha tenido que llamar a familias para decirles que no se puede realizar el servicio. Pero es que lo mismo podríamos hablar del CADI o del Centro de Día de Charco del Pino. Pero quieren que hablamos de esa situación. Es que esa es la realidad. Por eso yo cuando me pueden llamar para hablar de lo que sale en los periódicos, no, yo quiero venir a hablar de los problemas de Granadilla-Bona. Y si tuviera que desmentir cada información que es falsa, les digo que necesito una sección. Hablando precisamente de lo que sale en los medios de comunicación, exalcalde, hoy en el diario de Avisos, en el Decano de la Prensa de Canarias, información firmada por nuestro querido amigo y compañero Norberto Chijep, se lo planteó de esta manera. El anterior gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, ¿era una máquina de hacer desempleados? No. Digo esto porque según una entrevista realizada aquí en esta casa a Bianca Cerván, que viene siendo la tercera teniente de alcalde, concejales de Desarrollo Económico, Sector Primario y Contratación, bueno, pues dice que se ha terminado julio con 3.486 desempleados, 200 menos que en el mismo mes del año pasado, y dejando atrás casi 8.000 parados. Vamos a... ¿Eran ustedes una máquina de hacer desempleados, de hacer parados? Coalición Canaria y el Partido Popular no era una máquina de construir parados. Cuando habla de 8.000, fueron 7.000 y pico, y es verdad, cercano a los 8.000, incluso podría haberlo superado, estamos hablando, se refiere a 3 años, estamos hablando del año 2020. Estamos hablando de cuando ocurrió una pandemia y de cuando tuvimos que irnos a casa. Bueno, algunos, todos no. Todos tuvimos la suerte de poder seguir trabajando y de poder seguir gestionando. Digo suerte por no llamarla de otra forma, porque desde luego fue muy difícil.
Y evidentemente cuando eran los ERTE, ¿no? Los expedientes de regulación de empleo temporales, de trabajo. Y evidentemente, claro, si no podía usted salir a trabajar, pues ahí pasó. Pero, claro, no diría confundir, sino hablar de esa cifra no es real, porque fue en un momento concreto, en una situación excepcional de una pandemia y de una situación por el COVID, que desde luego espero que no se vuelva a repetir. Y espero además y deseo que ninguna persona tenga que gestionar, porque fue muy complicado en un municipio como el nuestro y que tuve que hacerlo como alcalde, gracias también a un gran equipo, grandes profesionales del ayuntamiento y la ciudadanía en general, porque luego de forma mayoritaria se comportó, siguió las normas establecidas, a pesar de que algunas se entendieran y otras no, y salimos adelante. Pero esta es la cifra a la que se refiere, es decir, a la de la pandemia y al confinamiento. Pero si se refiere a las del pasado mes, no son las correctas. Yo le he traído el documento para que lo vea aquí y además lo pueden comprobar cualquier persona que quiera. Yo le digo, me gustan los hechos y me gusta también que la gente lo pueda comprobar. No sé si es por mi propia formación cuando digo que yo soy historiador, profesor, y en este caso le digo a los alumnos, pues hay que buscar las fuentes y hay que señalar de dónde obtiene usted esa información. Y las fuentes en este caso, cualquiera puede ir al Servicio Canario de Empleo, pero en este caso, mire, ponga usted datos macro Granadilla de Abona en Google y le sale ahí los parados de los últimos años y el porcentaje. ¿Sabe cuál es la diferencia en porcentaje de parados de este mes, este último que se tiene en cifras con respecto al del año pasado? De un 0,04%. Por lo tanto, yo creo que en una diferencia de un 0,04%, me parece que no es tampoco para tirar cohetes, entendiendo que al final el número de desempleados no depende de un ayuntamiento. Por mucho que planes que pueda hacer, ojalá pudiera realizarse de forma efectiva por un ayuntamiento, pero siempre hablamos de crisis, evidentemente, como la propia guerra de Ucrania, encarecimiento de los precios, algunas empresas que tienen dificultades, que no pueden tener trabajadores, y en el número de desempleados, de la diferencia, porque mire, el año pasado, en julio de 2023, había un 12,69% de desempleados, ahora hay un 12,65%, como le decía, un 0,04%. Soy de letras, pero sé restar. Y, por ejemplo, si le digo en cifras absolutas, pues estamos hablando que el año pasado había 3.553 y este año hay 3.486. Pues haciendo la resta, le sale a usted una cifra en torno a los 60 y pico personas. Es decir, esa es la diferencia. ¿Y dónde salen entonces los 200 que dice la Bueno, yo entiendo que se pueda equivocar. Además, no le pongo ni mala fe. Entiendo que cometió un error y ya está. Es decir, una vez se puede equivocar en un dato o lo que sea, pero bueno, en el contexto lo que tenemos que decir es que la situación en estos momentos a nivel de Canarias pues es positiva y eminentemente más para los municipios de los sures, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, en el cual, pues, bueno, el primer puesto lo tiene Adeje, segundo Arona y después Granadilla con menor número de desempleados. Nosotros estamos en torno a un 12 y pico %, como le decía, un 12,65%, nos supera Arona y sobre todo Adeje, porque evidentemente con todo lo que tiene a nivel turístico, pues tiene un gran porcentaje de puestos y de trabajadores. También es verdad que tiene muchos trabajadores, pero tiene problemas de vivienda porque el precio allí sí que se ha encarecido y es muy difícil encontrar una vivienda en el propio municipio de Adeje, por eso te vas hasta el 7% de desempleados. Pero esto comparado con lo que llegamos a tener anteriormente, yo me acuerdo de cifras cuando entré, por ejemplo, en el 2016, que estábamos en torno a un 22, 4.705 desempleados. Para nosotros nos sentíamos contentos cuando veíamos que se bajaba por primera vez de los 4.000, ¿no? Y bueno, y hay que seguir formando, hay que seguir haciendo convenios con educación, también incentivando a que se invierta en Granadilla Abona, que se abran nuevos negocios y que pues los residentes del propio municipio puedan ser los trabajadores. Concejal, se nos agota el tiempo y me gustaría aprovechar los últimos minutos para preguntarle, ¿va a haber moción de censura en Granadilla de Abona? Bueno, eso lo he visto en los medios de comunicación. Desde luego, a mí me ha llamado poderosamente la atención porque, y además en quién lo han filtrado, evidentemente, porque uno al final se entera de todo y muchas veces, pues precisamente Coalición Canaria no ha hablado de este tema. Sé que, por ejemplo, la primera noticia que viene por parte de la izquierda, y eso es real. Muchas veces algunos sacan la información pues para evitar, ¿no? Plásmalo, ponlo, que sea el comentario y evítalo.
Yo lo que sí creo que cuando uno, tanto labores de gobierno como de oposición, lo que tiene que centrarse es en esas labores. Cuando uno está gobernando, en gobernar, y cuando está la oposición, pues decir, como he hecho yo hoy aquí, prácticamente en el tiempo que usted me ha dado, de decir las cosas que vemos mal y que se puedan reconducir en el municipio. Y en cuanto a mociones de censura, las mociones de censura no se anuncian, se hacen. Granadilla Bona, cuando votó en mayo de 2023, pues estableció un gran arco, yo creo que además en los últimos años posiblemente el más amplio de separación entre el centro derecha y la izquierda. Es verdad que hay números para un cambio de gobierno, pero en estos momentos el Partido Popular ha apostado por estar con el Partido Socialista y bueno, pues es lo que existe en estos momentos. ¿Se llevaría usted con el Partido Popular después de que también que lo que ha dicho, que se siente muy cómodo gobernando con el PSOE? Bueno, vamos a ver. Yo no me voy a llevar y creo que, y a lo mejor, pues mire, podría tener más titulares y me podrían dar más espacio y sacar después entrecomillados, pero a mí me merece mucho respeto el municipio de Granadilla Bona y desde luego creo que los vecinos pues lo que se merecen es que exista una buena gestión. Yo creo que en la política, más allá de los aspectos personales, incluso de que uno se pueda llevar mejor, peor, caerse bien, no sé cuánto, los partidos, tienes que crear un grupo y especialmente unos proyectos comunes para poderlos sacar adelante. Y eso es de lo que se trata. Nosotros en el pasado mandato establecimos una serie de proyectos. Todos no pudieron salir adelante con el Partido Popular, entre otras cosas porque nos encontramos con el COVID, que parece que ya nos olvidamos, pero es que se paralizó el mundo. Se paralizó el mundo. ¿Y no se va a paralizar un municipio? Pues evidentemente sí. Pero es que no solo tuvimos que trabajar con el COVID, con la pandemia y el confinamiento, sino el post-COVID. Y después con la guerra de Ucrania y con todas las dificultades. Entonces, yo creo que, bueno, pues a pesar de las dificultades, mire, le estoy hablando de todos esos proyectos que teníamos en común. ¿Que en Granadilla Bona puede haber una moción de censura? Hay números que lo dan. ¿Que a día de hoy no se va a celebrar? También es una realidad, pero mire, yo no sé lo que va a ocurrir mañana. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa mañana y los siguientes días. Bueno, yo lo que quiero es que se piense, además yo creo que he sido bastante correcto en esta entrevista, sin faltar al respeto, sin decir nada que no sea cierto, y que bueno, se pueda transformar. Yo espero y deseo que el gobierno de Granadilla Bona, especialmente quien encabeza en estos momentos la alcaldía, pues pueda sentarse con un presidente del gobierno de Canarias o con en este caso con la presidenta del Cabildo y conseguir cosas buenas para el municipio. El Cabildo lo está haciendo. Mira, el Cabildo acaba de, ya hace un par de meses, pero mejoró la avenida Santa Cruz, que es una obra del Cabildo, es decir, el asfalto que se hizo en la avenida Santa Cruz, que venía también anteriormente, lo ha hecho el Cabildo. Las obras que se van a hacer de mejora, que ya están adjudicadas también y que van a comenzar en breve para el carril directo entre la conexión de la autopista con el Médano, para no tener que estar en el enlace de San Isidro, también van a ser ejecutadas por el Cabildo Insular de Tenerife. Es decir, son mejoras que son necesarias, pero desde luego si hay una mejor relación y lo mínimo es un respeto institucional, pues será bienvenido para todos los ciudadanos de Granadilla. Y nosotros que lo seguiremos contando. José Domingo Regalado, exalcalde de Granadilla, concejal portavoz de Coalición Canaria, muchísimas gracias por haber venido de nuevo aquí a los estudios de Onda Tenerife, estar con nosotros en Mirando al Sur. Bueno, muchas gracias a ustedes, buena semana a todos y a disfrutar de la vida porque se nos va. Por lo menos lo vamos a intentar. Y en buena compañía. Efectivamente. Además.